Ya estamos transmitiendo en vivo, así es que le damos la bienvenida a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios los bendiga, reciban un abrazo de nuestra parte. Nuestros hermanos ya están listos aquí también con sus corazones abiertos, que es lo principal, ¿no? Abrir nuestro corazón ante la presencia de Dios para recibir su palabra. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien, pues siendo así, queridos hermanos, vamos a continuar con la carta a los Filipenses. Recuerden que siempre lo hacemos con el propósito de seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Ese es el propósito. Recuerden que el conocimiento de las Sagradas Escrituras, es decir, el conocimiento que vamos adquiriendo de la Biblia, pues nos puede hacer sabios. ¿Para qué? Para salvación. Estas enseñanzas son para conducirnos a la salvación, a la gloria de nuestro amado Padre Celestial. ¿De acuerdo? Pero recuerden que necesitamos vivirlas, necesitamos ponerla por práctica. Si no, pues como decíamos, no sucede nada. Enseñanzas como las que hemos visto, por ejemplo, en este capítulo 4, que pues estamos casi a nada de terminarlo, ¿no? Ahí hemos encontrado enseñanzas realmente maravillosas. Ustedes recuerdan que al inicio del capítulo 4 encontramos al apóstol Pablo exhortando a dos hermanas, a Evodia y a Síntique. Ellas tenían desacuerdos, tenían problemas graves, ¿no? Con los cuales pues estaban causando daño a sí mismas y estaban contaminando a los demás, ¿verdad? Porque no querían solucionarlos. Y ustedes saben que eso sucede, ¿no? O sea, no nada más nos causamos daño a nosotros mismos, sino dañamos a la congregación. El apóstol Pablo escribió ese pasaje para exhortarlas, para que se corrigieran y lograran pues solucionar sus problemas, sus desacuerdos de una manera agradable. El apóstol Pablo en esos momentos pues no podía estar físicamente ahí, pero recurrió a un hermano, ¿no? Del cual pues no se nos dijo el nombre, pero Pablo se dirige a él como compañero fiel y le llama así porque Pablo lo tenía en alta estima, lo consideraba como una persona fiel a Dios, como una persona madura, con la suficiente madurez espiritual para que fuera el intermediario, ¿no? Entre estas dos hermanas y las ayudara, las guiara para que ellas pudieran solucionar sus problemas, ¿de acuerdo? Y de esa manera pudieran estar en un mismo sentir en el Señor, es decir, pudieran estar de acuerdo en las cosas del Señor y dejaran de estar causando tanto daño. ¿De acuerdo? Amén. Bien, también el apóstol Pablo nos exhortó a regocijarnos en el Señor y en su amor que tiene para con nosotros. Es decir, no debemos de buscar el gozo en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en lo que tú quieras. No, ese gozo es efímero, dura muy poco. Por lo regular sabemos que las personas que buscan el gozo en las cosas del mundo, pues van derechito al infierno. Nosotros sabemos qué es lo que hay en el mundo: droga, sexo, prostitución, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, ¿no? Con el dinero, en todas esas cosas, ¿no? Que se pueden obtener con dinero. No, nosotros debemos de buscar el regocijo en Dios, en las cosas de Dios. También nos exhortó a ser gentiles, es decir, a ser afables, a ser amables con todos los demás. ¿Se acuerdan cuál fue la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros como cristianos necesitamos ser amables? Porque la venida del Señor Jesucristo está más cerca de lo que pensamos. Muchos no lo creen. Hay de aquellos que dudan, ¿no? Y que siguen viviendo como diablos, que a pesar de conocer la palabra, viven como hijos de Satanás y no como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces el Señor Jesús ya viene, y por este motivo nos dijo Pablo que debemos de vivir como cristianos, es decir, sin afán y descansar en el Señor, viviendo en oración y gratitud. Y es una promesa hermosa ahí, ¿no?
la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir, necesitamos vivir en Cristo, estar en armonía, en comunión con Él, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues Cristo hace su parte, pero nosotros debemos hacer la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Es decir, debemos llenar nuestra mente de todo lo verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable y de todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? ¿Recuerdan que eso nos dijo la última semana? Esa parte nos toca a nosotros, ¿no? Ahora fíjese, al hacer esto, el Dios de paz promete estar con nosotros en todo tiempo, es decir, en las buenas y en las malas, lo cual es hermoso, ¿no? Es maravilloso. Bien, pues estas son las enseñanzas que hasta aquí hemos encontrado en este capítulo, ¿no? Ahora el apóstol Pablo, en los versos a los cuales vamos a dar lectura el día de hoy, cambia de tema, ¿no? Y a pesar de eso seguimos encontrando muchas enseñanzas, Tal parece que ya se va a despedir, pero ahí están las enseñanzas. A veces, si han prestado atención ustedes y han escuchado otros sermones, no sé, en las redes sociales, ¿no? Estos pasajes que vamos a leer, la mayoría de los pastores los ignoran, o sea, los pasan por encima, y nada más tocan un verso que se encuentra aquí, el 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se centran ahí, y por lo regular lo malinterpretan y lo aplican mal, ¿no? Y los otros versos, ¿qué? Es palabra de Dios, o sea, ¿por qué no tomarla en cuenta? ¿Por qué no darle el valor que tiene ahí, no? No debe de ser así. Entonces nosotros no vamos a cometer ese error, sino que los vamos a analizar para disfrutarlos, ¿de acuerdo? Y para ver qué tiene ahí, ¿no? Algo nos está diciendo el Señor ahí, por eso permitió que quedaran escritos ahí para nuestra enseñanza. Alguna enseñanza nos quiere dar, ¿de acuerdo? Amén. Entonces en estos versos el apóstol Pablo va a expresar su agradecimiento, va a expresar su gratitud hacia los filipenses. De hecho, el sermón del día de hoy se titula, así le he puesto así, ¿no? Gratitud y generosidad. La gratitud y la generosidad son fundamentales, son esenciales en la vida de un cristiano, o alguien que se dice cristiano y que no es agradecido. Si no se encuentra la gratitud en tu corazón y la generosidad, pues yo dudo que alguien sea cristiano, Vamos a leer Filipenses capítulo 4 del 10 al 17, pero por el momento solamente le daremos lectura al verso 10 y así nos vamos a ir uno por uno, ¿de acuerdo? Filipenses capítulo 4 verso 10. Si ya lo tienen, se ponen de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor, vamos a prestar mucha atención. Pero por el momento, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy una vez más hemos venido a reunirnos en este lugar, Señor, que tú has provisto para aprender de tu palabra, para escucharla, para disfrutar de tu presencia, Señor. Así es que, pues aquí estamos dispuestos a recibir lo que tú nos dirás el día de hoy. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, con esta palabra. A los que están aquí y a los que nos ven a través de las redes sociales, que seas tú hablando en nuestra vida, Señor, que seas tú convenciendo. Yo solamente hablo, Señor, me pongo en tus manos, tú dirígeme, pero que seas tú convenciendo a cada uno de ellos, que seas tú hablándole específicamente a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Bien, recuerdan que el apóstol Pablo escribió esta carta con el propósito de animar y de fortalecer a los filipenses para que pudieran permanecer en la fe, es decir, para que pudieran ser hacedores de las enseñanzas que Pablo les enseñó, ¿no? Recuerden que en ese tiempo pues era muy difícil la situación, ¿no? Estaban bajo la persecución del Imperio Romano, propios y extraños lo rechazaban, ¿no? Todo el mundo quería
causarle mal a los cristianos, ¿no? Entonces Pablo les escribe esta carta para animarlos, para fortalecerlos, pero no solo para eso. El apóstol Pablo era una persona agradecida, era una persona que pues fue generosa también, ¿no? Entonces, pues también les escribe con este propósito, para mostrar su gratitud por un motivo específico, para agradecer la ayuda económica que le enviaron para cubrir sus necesidades mientras él estaba preso en Roma. Y aquí les dice que se gozó, que se alegró en gran manera, ¿no? Pero lo que decíamos, recuerdan, en el Señor. Su gozo estaba en el Señor. Entonces era mucha la alegría del apóstol Pablo al comprobar que los filipenses no se habían olvidado de él. Eso le causó mucha alegría a Pablo, ¿no? Y aquí les explica que él entendía que antes no habían podido hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues no nos dice por qué, no nos dice los motivos. Tal vez no había alguien, ¿no? Un mensajero que fuera desde Filipos hasta Roma, ¿no? No sabemos. La cosa es que no habían podido hacerlo. Pero en cuanto pudieron hacerlo, pues lo hicieron inmediatamente. Le enviaron esa ayuda que él necesitaba, ¿no? Y de esta manera demostraron el amor y respeto que sentían por Pablo. Fíjate qué bonito, ¿no? Entonces, fíjate, esto que acabamos de leer, de este verso, es un testimonio del amor y de la unidad que debe de existir entre los cristianos. Cada verso lo debemos aplicar a nuestra vida, ¿eh? Repito, este es un testimonio de amor, de fidelidad, que debe de existir entre los cristianos, o entre quienes nos decimos cristianos. Muchas veces escuchamos la palabra y no la vivimos, no la ponemos por obra. ¿Qué me importa a mí si el hermano está padeciendo algo? Como que falta sensibilidad, como que algo sucede ahí, ¿no? Y eso no es agradable. Aquí estamos encontrando ejemplos maravillosos. Repito, que hay un testimonio del amor y de la unidad, ¿no? Su hermano Pablo estaba en dificultades y los hermanos responden, ¿no? Mostrando su amor con hechos, no con palabras. Estaban siendo generosos. Estaban siendo agradecidos también por todo lo que Pablo había hecho por ellos. De acuerdo, continuamos con el verso 11 y 12. Pónganle un lapicero ahí a su Biblia para que no se pierdan y vuelvan rápidamente ahí donde estamos. Versos 11 y 12 dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tremendo el apóstol Pablo, ¿no? Miren, aquí el apóstol Pablo está dejando muy claro que la satisfacción de las necesidades materiales pues no era el motivo ni la medida de su gozo, pues había aprendido a estar contento en medio de cualquier situación, ya fuera en la abundancia o en la escasez. Presten atención porque todo eso lo debemos de ir aprendiendo nosotros. Son ejemplos, como decía, para que tú aprendas también a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Aquí el apóstol Pablo nos dice eso, ¿no? Y nosotros lo entendemos porque tenemos el contexto de la Biblia, ¿no? De hecho, hace unas semanas nosotros vimos donde el apóstol Pablo en el capítulo 3 presenta sus credenciales, ¿no? Ante sus enemigos. Recuerden que no lo hizo para humillarlos, ¿no? Sino para demostrarles que no era ningún ignorante, que era una persona generosa y que era una persona agradecida, ¿no? Entonces ahí vimos que el apóstol Pablo perteneció a la clase más alta de Israel, como decimos nosotros, perteneció a la crema innata de Israel, no era persona muy importante. Cuando presentó sus credenciales, nos dijo que fue del linaje de Israel, señores, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, ¿no? Y ustedes saben que los fariseos tenían pues muy buena posición, ¿no? La gente los respetaba, los reverenciaba. Pues el apóstol Pablo pertenecía a esa clase, ¿no? Pues también nos dijo que toda pues esa posición,
ese reconocimiento, esas riquezas, esa comodidad, la desechó como si fuera basura. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se convierte al cristianismo, el apóstol Pablo empieza a padecer por Cristo y por la fe que había puesto en Él. Ahí también pues vimos todo lo que padeció el apóstol Pablo, ¿no? Vimos a través de la Biblia que fue uno de los apóstoles y uno de los cristianos que padeció más por Jesucristo y por su causa. No se valía la pena la causa. Sabemos que padeció hambre, golpizas, desprecio, naufragios, persecución, escasez, angustia, dolor, encarcelamientos. Pero vimos también que nada de esto logró que el apóstol Pablo perdiera su paz. Nada de esto logró arrancar el gozo que Pablo tenía en su corazón, ¿no? Nada de esto pudo arrancar el contentamiento, porque dice aquí que estaba contento, ¿no? Y así era, él no está mintiendo. Y sabemos que pues nada pudo arrancar ese gozo del corazoncito de Pablo, porque como decía, no dependía de las circunstancias que el apóstol Pablo estaba viviendo, sino de la comunión que tenía con Cristo. Cristo siempre estuvo con Pablo fortaleciéndolo. Sabemos que no lo hizo físicamente, ¿no? Pero sí lo hizo por medio de su Espíritu Santo, por medio de las enseñanzas que había recibido directamente de Jesús, por medio de su palabra. Ahí estuvo Jesucristo fortaleciéndolo para que pudiera soportar las aflicciones, ¿no? Esos problemas tan fuertes por los cuales pues estaba atravesando y a los cuales tuvo que enfrentarse por mucho tiempo durante su ministerio, ¿no? Y nosotros, como cristianos, debemos de aplicar este verso a nosotros también, ¿no? Y debemos aprender a permanecer confiados en Cristo en medio de la adversidad y humildes en la abundancia. Eso es lo que debemos aprender. Firmes en los problemas, firmes en la fe, firmes en Jesucristo y humildes en la abundancia. ¿Por qué digo esto? ¿Será que habrá cristianos que cuando están en la abundancia como dicen, pierden el piso? ¿Verdad que sí? Como que, ya no me hables, ¿no? ¿Y tú quién eres? El orgullo y la soberbia les florecen, ¿no? Brilla ahí en el corazón de esas personas, ¿no? Y no debe de ser así. Un cristiano orgulloso, soberbio, como que nada más no. Bien, continuamos con el verso 13, el verso que les decía. Dice Pablo, después de explicarnos, ¿no?, lo que ha aprendido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este verso es maravilloso, ¿no? Pero miren, presten atención. Al decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es muy claro, ¿no? Que Pablo se refiere a las situaciones adversas a las cuales se tuvo que enfrentar, como todas las que mencionamos, las cuales pudo soportar porque estaba en Cristo, es decir, vivía en Cristo, estaba unido a Cristo. Pablo era un conocedor de las palabras de Jesucristo y ya era también un hacedor. En Juan capítulo 15, verso 5, ¿recuerdan lo que dice ahí? Ahí habla nuestro Señor Jesucristo, y esto tiene relación con esto, ¿no? Ahí dijo el Señor Jesucristo, pues yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, no somos nada sin Jesucristo. Entonces Pablo pudo soportar esto, ¿por qué? Porque estaba unido al Señor Jesucristo, vivía en armonía con él, vivía en paz con Jesucristo, era conocedor de la palabra y era hacedor. Él vivía la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, fue Cristo quien le dio las fuerzas para servirle en medio de cualquier situación, por difícil que ésta fuera, ¿no? Pablo es honesto, es sincero y reconoce que la capacidad que tenía para estar contento en medio de las pruebas, luchas y tentaciones provenía de Jesús. Y eso es hermoso, ¿no? Pablo no era de esas personas orgullosas que decían, no, pues yo lo puedo por
mi posición o porque tengo dinero, porque yo las traigo o por sentirse superior. No, él en su humildad reconocía que pues esa fortaleza provenía de nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Y eso debemos aprender nosotros también. Entonces, que les quede claro que Pablo, al decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a todo lo que hemos mencionado, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, como bien saben, este pasaje del que acabo de leer, Filipenses 4:13, es uno de los más conocidos, ¿no? La mayoría de los cristianos se lo conoce, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como les decía, también es uno de los más mal interpretados y mal aplicados a la iglesia, especialmente por las iglesias de corte, no todas, pero la mayoría de esas iglesias, las pentecostales, neopentecostales y carismáticas. Esos pastores sacan este verso de su contexto, lo interpretan mal y lo aplican mal a la iglesia y le enseñan al creyente que este pasaje pues los convierte en todopoderosos. Es decir, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, hermano. Lee qué dice ahí ese verso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así literal, tú lo puedes todo. Eso es una gran mentira. Esa es una herejía, esa es una mentira de Satanás. Sí dice así el pasaje, no, pero no es, ese todo no es así literal. El único que es todopoderoso es Dios. Y Dios no nos otorga a nosotros poderes sobrenaturales para hacer todo lo que nosotros querramos hacer. Si así fuera, pues es que esto es muy fácil de descubrirlo, ¿no? De llegar a la conclusión de decir, pastor, es usted un mentiroso. Lo que usted está enseñando es una mentira. Si yo lo pudiera todo, pues ya hubiera cristianos viviendo en el mar, debajo del agua, ¿no? Pues ahí dice que todo lo puedo. Señor, pues yo ya no quiero vivir aquí en esta jungla de asfalto, ¿no? Quiero vivir en el mar. Y aquí dice que todo lo puedo. Pues ándale, pues vete al mar a ver qué te pasa, ¿no? O ya hubiera cristianos viviendo en otro planeta, no sé, en Marte, pues porque todo lo puedes, ¿no? O no hubiera pobres, ¿no? Yo como todo lo puedo, pues deseo que mis hermanos sean millonarios, que no se enfermen, nadie estuviera enfermo, ¿no? Y tantos ejemplos que podemos poner así, ¿no? Que no es cierto. Enseñan ellos que somos como dioses, ¿no? Somos Jehová Juniors, de ese Cash Luna, por ejemplo, ¿no? Es un farsante, es un vil mentiroso. Guillermo Maldonado. Por lo regular, todos esos pseudo apóstoles y profetas malinterpretan estos pasajes, ¿verdad? Lo que da tristeza, pues, es que muchos les creen, ¿no? Ya saben a dónde están conduciendo esas mentiras. Entonces, nosotros no debemos de aplicar este verso a la iglesia de esta manera, ¿no? Y enseñarles, pues, que somos todopoderosos como Dios, porque no es así. La manera correcta en la que sí podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas es cuando nosotros nos encontremos en tiempos de aflicción. Ya saben que las aflicciones son grandes problemas y dificultades, ¿no? Entonces ahí es donde tú puedes aplicar este pasaje a tu vida y puedes decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo enfrentarme a cualquier situación porque tengo la seguridad de que Cristo me fortalece para poder soportar la aflicción en la cual me encuentro. Sé que Cristo me sostendrá en la dificultad. Sé que Cristo me sostendrá en la necesidad. Confío plenamente en su total suficiencia y en todas las circunstancias que me toquen vivir. Ya sea en la abundancia o en la escasez, yo me mantendré firme porque mi confianza descansa en Cristo, quien es mi ayuda, quien es mi ayudador y mi proveedor. De esta manera lo podemos hacer. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, si lo hacemos así, repito, confiadamente podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quedó claro? Amén. Bien, pues después de decir esto,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora el apóstol Pablo dice ahí en el verso 14, chécalo. Verso 14, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Fíjate qué hermoso, ¿no? Aquí aparentemente no tiene nada, pero aquí vemos que el Señor Jesucristo hizo su parte, cumplió su promesa, fortaleció al apóstol Pablo en la aflicción en la cual él se encontraba, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que los filipenses hicieron la parte que le tocaba a ellos y participaron en la tribulación de Pablo. Y noten, no solamente dándole palabras de aliento, no solamente lo hicieron orando, sino que lo hicieron con hechos. Esto es muy importante entenderlo, ¿eh? O sea, el brindarle unas palabras de aliento a alguna persona, el orar por alguien es bueno, ¿sí? Pero si nosotros podemos hacer algo más, necesitamos hacerlo, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Los filipenses así lo hicieron. Y al brindarle la ayuda que Pablo necesitaba, los más beneficiados, los más bendecidos fueron los filipenses. Esto que acabo de decir es una realidad, es una verdad. Dios bendice más al que da que al que recibe. Busca ahí en tu Biblia, vamos a Hechos, capítulo 20, verso 35. Hechos 20, verso 35. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Aquí está hablando también el apóstol Pablo. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? Cuando nosotros aprendemos a dar, se siente una satisfacción tan hermosa, o sea, es algo bonito. Se siente uno muy bien cuando ayudas a alguien y cuando lo haces sin interés, cuando tú lo haces por amor, sin esperar nada a cambio, ¿no? Ves a una persona necesitada, tú sientes en tu corazón ayudarlo con lo que tú puedas, ¿no? Porque pues también a veces, aunque quisiéramos ayudar a todo el mundo, no podemos. Pero nadie es tan pobre para no ayudar, para no poder ayudar, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo. Iba a poner un ejemplo, pero no es necesario. Nosotros hemos aprendido a hacerlo así, ¿no? Pero les digo, cuando nosotros damos, cuando ayudamos, y más cuando nosotros estamos necesitados y eres capaz de ayudar. Y no esperemos que Dios nos bendiga. Por ejemplo, tú le diste 50 y, ay, Señor, pues dame 100, ¿no? No, Dios te bendice con eso. O sea, ¿qué más quieres con esa satisfacción que el Señor te da, ¿no? Se siente uno tan bien, tan a gusto, tan en paz. Esa es una bendición de las que el dinero no puede comprar. Bien, entonces los filipenses también así lo hicieron. No lo hicieron por interés. No dieron por recibir algo a cambio, ¿no? Sino porque amaban a Dios y porque amaban a su hermano Pablo. Se preocupaban. Eran agradecidos también. Pablo había hecho mucho por ellos. Les llevó el evangelio, imagínate. Ellos sabían, pues, Dios usó a Pablo, él nos predicó el evangelio y gracias a él, pues, recibimos la salvación y la vida eterna. Pues hay que agradecerlo, decían ellos, ¿no? Mostraban su gratitud también, era mutua, de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? Entonces, este pasaje que acabo de leer también lo debemos aplicar a nuestra vida y ser capaces de ayudarnos los unos a los otros cuando estemos en cualquier situación que cause dolor. No debemos ignorar la situación de algún hermano si está enfermo, el problema que sea. Tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y debemos de ayudar no solamente con palabras de aliento, no solamente orando, como muchos lo hacen, ¿no? A pesar de que pueden ayudar a sus hermanos con una ayuda económica. Hay muchas maneras, le pueden llevar una ofrenda, le pueden comprar la receta, o hermano, yo no sé qué necesites, pero aquí está, mira, el Señor puso esto en mi corazón, recíbelo en el nombre de Jesús y
pues ya estás cumpliendo con tu parte, ¿no? ¿Quién solamente, hermano, Dios te bendiga y esto, y no hace lo que puede hacer? Pues esto no es agradable ante Dios, ¿eh? De hecho es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado lo es. Pero vamos a comprobarlo con otro verso, mira. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 al 18. Presta mucha atención a lo que dice ahí, ¿eh? Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otras Biblias, cuando dice, pero el que tiene bienes en este mundo, dice ahí, pero el que tiene dinero, es decir, el que tiene los recursos económicos, y ve a su hermano que está en necesidad, que está enfermo, que el problema que tú quieras, pero cierra su corazón. ¿Qué significa eso? Que pudiéndole brindar la ayuda que necesita, no se la brinda. Está cometiendo pecado, porque puede hacer lo bueno y no lo está haciendo, ¿no? Está cerrando su corazón contra él. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pues no, el amor de Dios brilla por su ausencia en el corazón de esa persona, ¿no? Como les decía, muchos caen en la hipocresía, se vuelven unos completos hipócritas porque van a visitar a su hermano o lo encuentran en la calle y ¿qué le dicen? Cuídate, hermano, abrígate, come bien, come a tus horas, tómate tu medicina a tiempo. Y ellos saben perfectamente que esa persona no tiene los recursos económicos para nada de lo que mencioné, y ya los tiene y no se los da. ¿No está siendo un hipócrita? ¿Verdad? Voy a orar por ti, hermano, voy a estar orando por ti. Infame, hipócrita, falso. Y él le puede dar esa ayuda y no se la da. Y dice ahí el 18, mira, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy claro el pasaje, ¿no? Bien, pasajes como este nos exhortan a ayudarnos y a estar dispuestos a ayudar a los demás, no solo con palabras, sino con hechos. Incluso si esto implica compartir su tribulación. Al ser participantes de las necesidades de nuestros hermanos, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y de esta manera, pues demostramos que en verdad amamos a Dios, que en verdad amamos a nuestro prójimo, como Dios manda, con un amor fraternal, con un amor puro y sincero. ¿De acuerdo? Amén. Si lo hacemos así, ya en su momento también alguien lo hará con nosotros, porque la aflicción es parte inevitable de nuestra vida, de la vida. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 16:33, ¿no? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. No nos miente, ¿verdad? Ahí lo está diciendo. Entonces, lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar, ¿eh? Si tú te das cuenta que tu hermano está en necesidad y tú te haces como así como que no sabes nada, pues eso está sembrando y atente a las consecuencias de su momento. Ay, los hermanos, nadie me ayudó. ¿Por qué? O sea, pregúntate por qué. Cuando nosotros sembramos buena semilla, pues eso cosechamos, ¿no? La ayuda te llega pues a veces de quien menos lo esperas, pero ahí está la ayuda. Es Dios obrando a través de otras personas. Bien, continuamos con el verso 15 y 16. Dice así, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Qué ejemplo tan maravilloso encontramos aquí, ¿no? Pablo aquí vuelve a expresar su gratitud a los filipenses por su amor y por su generosidad. De hecho, pues aquí les recuerda que anteriormente estos hermanos también habían cumplido con su responsabilidad, ¿no?
y no lo habían, y lo habían apoyado económicamente muchas veces. Dice que al comienzo del Evangelio, es decir, apoyaron su labor en la expansión, en la predicación del Evangelio. El Evangelio ya sabemos que son las buenas nuevas que traen consigo salvación y vida eterna para todos aquellos que en esos tiempos o en este tiempo crean en la obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario y en su persona, no en sus enseñanzas. Pues bien, Pablo dice aquí que al salir de Macedonia comenzó la predicación del Evangelio. Y esto se refiere a los esfuerzos misioneros, a los esfuerzos pioneros de Pablo por Europa. Esto que estoy diciendo lo encontramos en el libro de los Hechos, ahí están registrados estos acontecimientos, ¿no? Estos hechos del apóstol Pablo. Y pues aquí vemos algo triste, ¿no? Algo que no es también agradable ante Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo que ninguna iglesia de las que ya estaban establecidas en ese tiempo, no dice cuáles, pero la cosa es que eran iglesias que ya estaban establecidas, pues ninguna de ellas participó en la obra misionera del apóstol Pablo. Nadie lo apoyó económicamente, excepto ¿quién? Los filipenses. ¿Se dan cuenta de lo que encontramos aquí? Solamente los filipenses lo ayudaron, incluso nos dice aquí que el tiempo que estuvo en Tesalónica, ¿no? En muchas ocasiones, no solamente una vez, no sabemos cuántas, pero dice que fueron muchas, pues Pablo recibió el apoyo económico de parte de los filipenses para cubrir las necesidades del apóstol Pablo. Y lo bonito de esto es que lo hicieron voluntariamente. Eso es maravilloso. Nadie los forzó, nadie los obligó, nadie los, como lo hacen muchos de los falsos pastores de hoy en día, no los apóstoles y profetas, tuercen las escrituras, ¿no? Y como que obligan a los hermanos, estás bajo maldición si no haces esto o lo otro, ¿no? No es así, ¿no? Estas personas lo hicieron voluntariamente. Y esto pues es digno de reconocer en los filipenses, ¿no? Es algo digno de elogiar en ellos. ¿Por qué? Porque ellos entendían la importancia de apoyar el ministerio del apóstol Pablo como una contribución monetaria, porque aquí estás hablando específicamente de dinero, ¿no? Ellos entendían que el apóstol Pablo pues ocupaba dinero para viajar, necesitaba dinero para llegar donde iba a hospedarse, necesitaba dinero para comer, para vestirse, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos entendían esto. Las otras iglesias que menciona Pablo, ¿lo entendían? No, y hoy en día sigue siendo lo mismo. A muchos que se dicen cristianos, poco les importa el pastor de qué va a comer, de qué va a vestirse. Si quiere comer, pues que trabaje como si los pastores no trabajaran. No son capaces de dar una ofrenda para los gastos que tiene la iglesia. ¿Cómo les cuesta desprenderse de una ofrenda? Como que se despojaran de su propia vida, ¿no? Son personas insensibles, son personas que no han entendido. Hay iglesias donde dan hasta lo que no. Ustedes saben que les piden escrituras de casas, coches, etcétera, y dan donde no deben de dar, y donde no se les pide, pues ahí como que, no, pues yo voy y llego, me siento, pero hasta ahí, ¿no? No son capaces de seguir este ejemplo de los filipenses, y eso pues no es agradable ante Dios. Entonces, fíjense, estos hermanos al hacer esto, estaban haciendo tesoros en el cielo. Eso es una forma de hacer tesoros en el cielo, invertir, ¿no?, en la obra del Señor aquí en la tierra. Los filipenses deseaban que todas las personas, todo el mundo, pues escuchara el Evangelio, se arrepintieran, recibieran a Cristo como su Señor, y posteriormente pues pudieran también disfrutar de la salvación y de la vida eterna, ¿no? Y de todas las bendiciones que trae consigo el convertirse a Cristo. ¿No ese es un buen deseo? Y ellos ponían su granito de arena, ¿no? Pablo va a ir a tal parte, o sabían que aún estando preso, pues él seguía trabajando ahí por medio de cartas, ¿no? Entonces esto es hermoso, el ejemplo de los filipenses, ¿de acuerdo? Hicieron tesoros en el cielo, y como dice Pablo ahí en el verso 17, ahí en Filipenses,
no es que busque buenas dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Se los aclara, no es que busque buenas dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo, es decir, no estaba diciendo esto para que le enviaran más ofrendas, sino para que los filipenses se dieran cuenta que Dios los recompensaría en su momento por su bondad y por su generosidad. Esto es una gran verdad. Dios ama las almas generosas y las bendice en gran manera. Por ejemplo, cuando los hermanos apoyan a sus pastores con sus ofrendas para el sostenimiento de ellos y para el sostenimiento de la iglesia, se beneficia tanto el que recibe como el que da. Especialmente el que da es el más beneficiado, es el más bendecido. El participar del sostenimiento del ministerio es algo que rendirá frutos, principalmente de carácter espiritual. Que Dios te bendiga con su paz. La paz hoy en día brilla en muchos que se dicen cristianos, pero si tú la estás viviendo, ¿no es algo hermoso gozar de la paz de Dios, de su amor, de su protección, de su cuidado, de su misericordia, de su gracia? De la comunión que tienes con Él, de la bondad, de la generosidad, dice Pablo, no del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿No es algo hermoso recibir eso, gozar con eso en tu corazón? ¿A qué quieres dinero si no tienes paz, si no tienes amor? Entonces, al hacer esto, con eso nos bendice Dios, ¿no? Y también con lo material, pero no nos debemos de centrar en eso. Dice Mateo capítulo 6, ¿no? Donde habla del afán y la ansiedad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Refiriéndose a lo material, viene por añadidura. Dios te va a dar de comer, te va a vestir. No te preocupes. Bien, entonces, no olviden que no debemos de dar por interés para recibir más, sino porque deseamos obedecer a Dios en sus mandamientos. ¿De acuerdo? Ahora bien, miren, aparte de lo que mencioné en cada verso, porque estoy explicando qué es lo que debemos aplicar a nuestra vida, eso es una enseñanza importante, ¿no? Pero además de eso, podemos aprender de estos pasajes, es a ser agradecidos, a mostrar nuestra gratitud hacia quienes nos han ayudado en momentos de dificultad, ¿no? La gratitud, recuerden, es esencial en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque refleja la fe y el reconocimiento de la gracia y bendiciones de Dios. Es una forma de adoración, alabanza y agradecimiento por la provisión y el amor de Dios. También debemos aprender a vivir contentos, cualquiera sea nuestra situación, ya sea en la abundancia o en la escasez. Grábate eso, no te estés quejando cuando haya un problemita y cuando haya abundancia, sí, gloria a Dios, bendito sea el Señor, soy cristiano, ¿no? Y cuando estás en la escasez, también hay que dar gracias a Dios. Amén, hermana, eso es lo que debemos de hacer. Entonces, no olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos ayuda, nos provee todo lo que necesitamos. En Cristo estamos completos. Si necesitas, como decíamos, paz, fortaleza, guía, también exhortación, no reprensión, pues el Señor nos lo va a dar, pero en Él, en Cristo, ¿de acuerdo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. También debemos de seguir el ejemplo de los filipenses y ser generosos y apoyar a nuestros hermanos en la fe que se encuentren en necesidad. Debemos también participar y apoyar la obra de Dios aquí en la tierra, participando con nuestras ofrendas. ¿Escuchaste bien lo que dije? Digo ofrendas porque ustedes son testigos y si estoy mintiendo, pues hoy faltaron muchos hermanos, ¿no? Pero con los que están son suficientes. Si yo estoy diciendo mentiras, pueden pasar en este momento aquí, y decirme, usted es mentiroso. Aquí lo único que pedimos son ofrendas. ¿Es cierto o estoy mintiendo? Es cierto. Es lo único que pedimos aquí. Yo hablaba del sostenimiento de los pastores, no me gusta hablar de eso, pero porque no lo digo quejándome, no, lo que estoy haciendo lo hago de corazón. Nosotros, la mayoría de los pastores que conforman la iglesia, las iglesias Berea, que estamos bajo la supervisión de nuestro amado y querido pastor Nicolás García, es lo único que pedimos, ofrendas, y no gozamos de sueldo alguno. ¿Sí? Estas iglesias son pequeñas,
¿verdad? No hay suficiente. Apenas si sacamos para cubrir los gastos, y repito, no lo digo quejándome, yo lo hago por agradecimiento a Jesucristo por lo que ha hecho por mí y por lo que sigue haciendo, ¿no? Por eso le sirvo yo a mi Señor, no para lucrar con el Evangelio, no para vivir del Evangelio. Como decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él me ha provisto de todo lo que necesito durante los años que tenemos aquí, y ustedes son testigos. Entonces, nosotros no lucramos con el Evangelio de Jesucristo como lo hace la mayoría de las iglesias, ¿no? Que hemos mencionado, principalmente las que son lideradas por apóstoles y profetas. Ellos piden diezmos, pactos, siembras, primicias, etcétera, 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 etcétera. Son tan mañosos que se la ingenian, ¿no? Para torcer la Biblia y aplicarle ese pasaje a la iglesia para que den todo eso, ¿no? No, Pablo no nos manda a hacer esto. Pero sí nos llama a mostrar nuestra gratitud y ser agradecidos, a ser generosos y apoyar a las personas que se encuentran en necesidad, principalmente a nuestros hermanos en la fe, a nuestra familia espiritual. ¿De acuerdo? Amén. Presten atención, ya voy a terminar porque se nos fue el tiempo. De nosotros depende si seguimos el ejemplo de las iglesias que mencionó el apóstol Pablo y que no apoyaron en nada. Que eran personas, pues, sacando conclusiones que no eran generosos, no eran personas agradecidas, no eran personas que amaban a Dios ni a su prójimo. Tal vez alguien no los había exhortado, no se los había dicho, no sabemos, ¿no? Pero esperamos en el Señor que después se hayan corregido, ¿no? Y que hayan cambiado su mentalidad, ¿no? Entonces tú decides, querido hermano, si sigues el ejemplo de estos hermanos, ¿no? O si sigues el ejemplo de los filipenses. Ellos fueron agradecidos, fueron personas bondadosas, fueron personas generosas también, ¿no? Y ese es un excelente ejemplo a seguir. Tú decides, ya conoces, ya tienes ahí el ejemplo, tienes la enseñanza, ahora tú decides si te lo aplicas a tu vida o no. Ya sabes, el que es hacedor de la palabra es bendecido en gran manera. El que no, pues no. Hasta aquí con la palabra del Señor, queridos hermanos, vamos a dar gracias. Amado Padre del cielo, Rey de reyes y Señor de señores, muchas gracias por este tiempo tan hermoso que hemos pasado ante tu presencia, Señor. Hemos aprendido muchas cosas bonitas, Señor, en estos pasajes que pues aparentemente no tenían nada, ¿no? Y muchas gracias por instruirnos a través de nuestro querido maestro y pastor Nicolás García, quien nos enseña, Señor, a sacarle jugo a las escrituras, Señor, a no dejar que pues algo pase desapercibido, porque sabemos que es palabra tuya y que es de gran bendición y edificación, Señor. Gracias, Señor. Ahora pues deseamos que tú nos ayudes a tener ese interés en nuestro corazón de ser hacedores de esta palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Padre. Si es tu voluntad, aquí estaremos la próxima semana, Señor, predicando y exponiendo tu palabra en el nombre de Jesús, y que sea tu voluntad y no la nuestra. Amén.